Tras los acontecimientos del Monte Fuji, frustrados por el Instituto Raimon, la organización desapareció. Todos los equipos y jugadores pertenecientes a la Academia Alius se disolvieron y siguieron sus vidas por separado, excepto una persona, Isabelle Trick, también conocida como Bellatrix. Ella seguía teniendo ese sentimiento de querer derrotar a todo el mundo y, para ello, quiso reunir a jugadores que estuviesen frustrados en sus equipos, que quisiesen evolucionar y que, gracias al poder de la piedra Alius, sus capacidades se disparasen. Para ello, decidió recorrer el país en busca de dichos jugadores. Después del partido contra el Génesis, el Raimon volvió a su instituto, y, cuando creían que todo había acabado, se encontraron con los Emperadores Oscuros, formados mayoritariamente por jugadores lesionados del Raimon que habían dejado atrás. Consiguieron vencerles y que se diesen cuenta de la realidad, pero uno de estos jugadores siempre se había sentido apartado del Raimon y nunca le habían dado una oportunidad. Fue en este momento donde Bellatrix reclutó a su primer jugador, Shadow Cimmerian, un chico consumido por la oscuridad y el rencor hacia el Raimon, que sigue queriendo derrotar a sus compañeros que nunca se fijaron en él. Antes de irse del Raimon, decidieron buscar otro integrante más. Fue en ese momento donde se encontraron con Miles Ryan, el amigo de Nathan, que después de ver el partido se sentía impotente porque su amigo se había olvidado de él. Quiso jugar al fútbol y demostrarle quién era el mejor y que él estaba ahí. Con ya 3 integrantes, se pusieron a buscar por los antiguos equipos a los que ya se había enfrentado el Raimon. Fue entonces cuando encontraron a Talismán, entrenando y mejorando el bloqueo espectral para poder realizarlo él solo, sin ayuda de compañeros ni entrenadores. Vieron un gran potencial en él y lo ficharon. Su siguiente destino fue el Farm, donde buscaban a un defensa que pudiese defender bien por alto. Y encontraron a Chicken, carcomido por cómo el Raimon sobrepasó su gran potencia de salto, practicando cómo podría llegar más lejos. Cuando estaban hablando con él, llegó Cheetah, un extremo rapidísimo que, con el poder de la piedra Alius, sería capaz de ser el jugador más rápido del mundo. Después de hablar un rato, los dos se unieron al equipo. Siguiendo el rastro de victorias del Raimon, llegaron al Instituto Alpino, donde vieron a Downton, que, después de la marcha de Shaun, se sentía vacía en el equipo, apartada de sus compañeros, pasando de ser la defensa titular a estar en el banquillo sin jugar. Ese sentimiento fue el que llamó la atención de Bellatrix y la cogió para enseñarle el gran poder que podría obtener. Antes de irse, Downton mencionó a un jugador que pertenecía al equipo y que, tras defenderle en varias ocasiones, le expulsaron. Fueron en su búsqueda y lo encontraron esquiando en las montañas nevadas del instituto. Era Klimstein. Cuando se quitó las gafas, Bellatrix notó cómo sus ojos pedían venganza a gritos y simplemente le dijo: ¿Quieres jugar a fútbol con nosotros? Y aceptó al momento. En este momento, eran 8 jugadores y se estaban realizando las pruebas para el Inazuma Japón. Shadow fue llamado, pero le dijo a Bellatrix que no jugaría al 100% ese partido porque quería seguir mejorando al máximo y en la selección no sería titular. Fue entonces cuando decidieron fichar a un jugador más antes de volver al Raimon y ver qué había pasado con las pruebas. Se dirigieron al Mary Times, donde Bellatrix sabía que podría contar con un mediocentro excelente, que había estado observando desde que el Epsilon fue derrotado. Allí encontraron a Soundtown, el capitán del equipo, que se encargaba de dirigir todos los movimientos de sus compañeros, pero sentía que ese equipo le venía pequeño porque sus compañeros no eran capaces de mejorar su nivel, mientras que él se tenía que reprimir y no podía mostrar su verdadero juego. Cuando vio a Bellatrix, supo que se quería unir a ella. Vio el partido del Raimon contra el Génesis y, desde entonces, había querido jugar con ella, con esa ambición y poder que demostraba. Cuando regresaron al Raimon, ya habían sido seleccionados los jugadores que conformarían el Inazuma Japón, pero se estaban enfrentando a un rival inesperado, el Neo Japón. Durante la primera parte, Bellatrix avistó a lo lejos a 2 chicas, una llorando y la otra consolándole. Cuando se acercó, se dio cuenta que la chica que estaba llorando era Tori Vanguard, a la que se había enfrentado en su último partido. Se dio cuenta de que esas lágrimas no eran de tristeza, sino de rabia por no poder participar en el Football Frontier Internacional, cuando fue una de las mejores jugadoras del Raimon. Entonces, fue cuando Bellatrix le tendió la mano y le propuso unirse al equipo. Tori, en un principio dudó. ¿Tenía que unirse a alguien que secuestró a su padre? Pero cuando miró a la cara de Bellatrix, vio cómo le sonreía con seguridad y aceptó. Al finalizar el encuentro, el Inazuma Japón se impuso al Neo Japón. Bellatrix estaba buscando un portero. Se fijó en David King, pero enseguida lo quitó de su cabeza por todas las veces que había perdido y porque, con el poder de la piedra Alius, no fue capaz de conseguir nada, más que una técnica para lesionarse. En ese momento vio al portero suplente, un antiguo miembro de la Academia Alius, pero que jugaba en otra posición. Vio la frustración que sentía y que, con la reconversión a portero, sus capacidades habían mejorado drásticamente. Ese jugador es Ethan Whitering, también conocido como Hit. Sin dudarlo, se unió al equipo para ser el portero titular.
Durante las fases clasificatorias de Asia, Bellatrix buscó una forma de poder acceder a otras líneas temporales, en las que encontrara más jugadores frustrados por la ambición del Raimon. Fue entonces cuando, al llegar a la Royal Academy, encontraron a Master, un lateral que había sido despojado del equipo tras la marcha de Jude. Cuando Bellatrix le propuso unirse al equipo, aceptó sin dudarlo y, en ese momento, Master les contó que, en la Royal Academy, tenían una máquina del tiempo y que sabía que dentro de 10 años el Raimon volvería a ganar un campeonato, poniéndose a las reglas de una organización que regulaba el fútbol. Entonces decidieron ir a ese futuro, justo antes de que el Raimon pudiese oponerse a las órdenes del sector quinto, donde nada más llegar les esperaba Yale, un jugador de la Royal Academy que quería ser el mejor lateral del mundo. Se unió a Bellatrix al escuchar sus ideas. Antes de ir al Raimon, fueron al Instituto Kirkwood, donde habían escuchado de un gran jugador. Ese era Bay Laurel, pero era demasiado bueno y nunca se uniría al equipo. Cuando estaban dispuestos a marcharse, escucharon cómo peleaban a gritos dos personas. Eran los hermanos Bradford y Langford Ash. Todo el mundo se fijó en Langford para que se uniese, pero Bellatrix vio el potencial y las ganas que tenía Bradford por derrotar a su hermano. El hermano pequeño no dudó ni un instante en unirse. Marcharon al Raimon, donde encontraron un equipo roto, en el que varios jugadores se habían ido y su mejor jugador era un novato. Sin que se enterase el equipo, decidieron hablar en privado con dos jugadores. Hugh Baudet, un jugador que había vuelto tras abandonar el segundo equipo, que era suplente y que no le sacaban nunca. Decidió dejar atrás el Raimon para mejorar sus habilidades. Después de reclutarlo, fueron a hablar con el central caótico, Aitor Cazador, que estaba sembrando el caos dentro del equipo, haciendo que Gaby se creyese que era parte del sector quinto. Cuando Bellatrix habló con Aitor, este decidió unirse al equipo. Habían debilitado el Raimon y ahora les sería más difícil poder ganar ese campeonato. Cuando estaban dispuestos a volver, escucharon el apellido Dark. Vieron a un chiquillo que quería unirse al Raimon. Bellatrix le habló de su tío, Ray Dark, y de las opciones que le daba para mejorar en el pasado. Fue entonces cuando a Lucien le comenzaron a brillar los ojos y su aspecto de buena persona pasó a ser completamente todo lo contrario. Sus ideas pasaron a ser más parecidas a las de su tío y decidió unirse al equipo. Con estos 17 jugadores decidieron volver al pasado para empezar con el entrenamiento. Cuando llegaron, Inazuma Japón ya había ganado el Fútbol Frontier Internacional y los jugadores habían vuelto a sus equipos. Al pasar con el autobús por la ribera del río, vieron algo inusual. Era Silvia, entrenando. Bellatrix decidió acercarse y fue entonces cuando Silvia le contó lo que pasaba. Después de tanto tiempo junto a Mark, se había enamorado, pero Mark empezó a salir con Nelly, la cual sabía de sus sentimientos hacia Mark. Esa frustración que sentía hacia aquellos que eran sus amigos fue lo que le hizo decidir unirse al equipo de Bellatrix. Con esto, buscaron un campo que no fuese usado de normal para sentarse y empezar a entrenar. Llegaron al Cerro Arcano y allí fue donde nacieron los nuevos emperadores oscuros. El primer día de entrenamiento apareció un hombre en el campo, se dirigió directamente a la capitana y le propuso ser el entrenador del equipo, ya que veía que no había ninguno. Bellatrix reconoció a esa persona, pero había crecido, por lo que solo podía venir del futuro. Un hombre vestido completamente de rojo, con el pelo blanco y mechas azules. Ese es nuestro entrenador, Alex Zabel.
Con 2 goles, Sadu os ha dado hoy la victoria y ha sido el hombre del partido. ¿Alguna declaración al respecto? Sadu me ha dejado con la boca abierta, ha jugado fenomenal. Los fans recordarán durante mucho tiempo esta victoria ante vuestros rivales. ¿Has hecho algo diferente para preparar el partido? En ningún momento he pensado que no fuéramos a ganar. La solidez atrás ha sido clave para la victoria. Apenas hemos concedido oportunidades al rival. Una contundente victoria la de hoy, con el resultado de 4-1. ¿Estás feliz con la actuación de tu equipo? Hemos hecho un partidazo. No quiero desmerecer al Raymond, pero creo que podríamos haber ganado incluso por más goles. Gracias, no responderé más preguntas.